Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Sammy Tarot. Para el día de hoy los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like a este video y activen sus campanitas para recibir las notificaciones. También te quiero invitar que si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con amor para que el universo te devuelva muchísimo más amor. Quiero invitarte también el día de hoy a hacer una oración por aquellas personas en el mundo que estén presentando algún tipo de dificultad en este momento, ya sea económica, de salud o con relación a sus sentimientos. El universo nos agradecerá este amor que damos. Si tú deseas hacer un comentario con respecto a tu oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video, y si no, pues lo haces en tu corazón. Bueno, voy a comenzar la lectura para el día de hoy para las personas de Virgo que se encuentran en una relación en este momento. Mis queridos amigos y amigas de Virgo, piensen en esa persona súper especial en su vida. Mientras yo barajo estas cartas, piensen en su persona súper especial, en su relación, en algo que ustedes quisieran saber. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Son estas 4 primeras cartas. Y estas 4 segundas cartas es lo que les espera a ustedes como pareja y el consejo que les dan sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial piensa a ti que han tenido ciertos problemas pero que para esta persona no han significado realmente mucho. Han sido problemas que considera normales, discusiones tal vez de convivencia o algo así. Piensa que contigo se ha ganado la lotería, que eres la persona que realmente quiere, con la persona que realmente quiere estar, que eres fiel, que eres una persona aventurera como le gusta, que eres muy inteligente, que eres muy comprensiva. Lo único negativo que piensa de ti es que a ratos eres un poquito caprichoso o caprichosa, y que sí, simplemente eso, que eres caprichoso y caprichosa, pero de ahí no pasa. Realmente piensa muy, muy bien de ti. ¿Qué les espera a ustedes como relación en un futuro no muy lejano? Que esta cuestión de que tú seas un poquito caprichoso o caprichosa te haga pensarle a tu persona especial que tú eres una persona inmadura en cierto sentido, porque a veces quieres que se hagan las cosas como tú quieres, a pesar de que te ama, de que te quiere, pero es algo que a la larga puede cansar y que puede ser perjudicial para ustedes como relación. Como relación, a ustedes les espera, bueno, después de esto, de esta dificultad, que sí es tu persona especial, te va a decir, mira, ya no hagas esto, lo otro, pero va a llegar un periodo de tranquilidad. Tú vas a entender, las cosas se van a cuadrar y va a ser una relación bonita que va a poder ser bien en el tiempo. Lo único que tienen que ser bastante prudentes con relación a su economía. Bueno, no sé por qué salió aquí la economía, pero bueno, eso fue algo relacionado con la economía de ustedes, porque son dos personas, tú y tu persona especial, que podría ser también de tu mismo signo o de Tauro, Capricornio, o también podría ser de signo Sagitario, Leo o Aries, podría ser de alguno de estos signos. Ser muy prudentes con todas estas ganancias y con todo esto que ustedes están ganando como pareja y esto tan chévere que están haciendo ustedes con relación a la economía, ser bastante prudentes, ¿ya? En todo sentido, de no contar tanto a nadie todo lo que están logrando y también de ser muy prudentes con los gastos, pensar en el futuro de ustedes como equipo, como pareja. Ya invertir el dinero que están ganando, sí, gastar, darse sus gustos. Nadie dice que sea malo darse sus gustos, pero también ser prudentes y pensar un poco en el futuro. Vamos a ver qué les aconseja los angelitos a esta pareja tan bonita. Dice, la razón te hace fuerte, te dice este angelito, entonces pues no seas tan caprichosito ni tan caprichosita, para que todo sea como hasta medio perfecto. Parece la relación, es una pareja bastante bonita. Mira, este otro angelito te dice, recoge paz del pasado.
Mira que todas las parejas tienen sus problemas, sus dificultades. Y este angelito te dice que en ese momento que tengas dificultades con tu pareja, recuerden los dos esta época que ustedes tienen ahora, de amor, de comprensión, de que se están ajustando el uno al otro, de que se pasan muchas cosas, de eso. Entonces recuérdenlo eso para su futuro, para que esta pareja tan bonita siga adelante. Bueno, por ese lado, mis queridos amigos y amigas de Virgo que están en pareja. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Virgo que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso momento. Estas 4 cartas primeras son de lo que tú estás pasando en este momento. Estas otras 4 cartas es de lo que se viene en un futuro cercano y de el consejo que te dan tus guías espirituales, perdón. Mira que tú vienes de una ruptura con una persona, muy seguramente de Cáncer, Piscis o Escorpio, algo que a ti te llevó a un estado de, no sé, fue un engaño que tú tuviste, alguien te engañó, tu pareja te engañó y por esta situación tú te has visto como bastante mal, como bastante afectado. Pero al parecer es algo de lo que tú ya estás saliendo. Es algo que sí te importó, pero no te mató, ¿ya? Igual tú eres una persona ya bastante equilibrada y con una capacidad de perdón que has desarrollado a lo largo de tu vida. No importa si eres joven o eres muy mayor, pero es algo que te ha ayudado muchísimo para salir de esa situación. Fue una ruptura, pero es algo que definitivamente tú ya estás saliendo de esa situación. ¿Qué se te viene a ti en este momento? Bueno, para un futuro más bien cercano, a ti se te viene como algo, no sé, va a haber algo que a ti te va a inestabilizar emocionalmente. Podría ser relacionado con una persona de tu entorno que es de un carácter bastante fuerte. Va a ser una persona que te va como a mover el piso, como que te va a llevar a otra situación, te va a sacar de tu zona de confort definitivamente, pero va a ser una inestabilidad positiva para ti. Te va a sacar de tu zona de confort y te va a llevar a otro nivel. No es algo malo, no es algo perjudicial para ti. Mira que esto te va a llevar a una situación de que te va a hacer una persona más confiada en ti mismo, un poquito más lanzadita, más lanzadito con relación a cualquier situación. Esto te va a ayudar a ti porque vas a necesitar bastante fuerza, bastante fortaleza, porque en un futuro no muy lejano se te vienen algún tipo de dificultades, algún tipo de problemas. Vamos a ver qué tipo de dificultades con relación a qué será. Bueno, mmm, ten mucho cuidado con tu salud. Las espadas me hablan acerca de la salud. Ten mucho cuidado con disgustos con personas cercanas a ti y ten mucho cuidado con accidentes, ¿ya? Esas 3 situaciones. Tienes que tener mucho cuidado. Si quieres saber cuál de las 3 situaciones exactamente, vamos a ver qué te dicen los angelitos, que ellos nos pueden dar una luz al respecto de qué es exactamente, si es la salud, las relaciones o algún accidente. Vamos a ver qué dicen mis angelitos. Ya salieron 2 angelitos. Mira, esclarecerás el enigma. Dice que vas a saber definitivamente. Dice, lo divino te ayudará a gobernarte. Mira, yo te digo en este momento que te cuides en tu salud, que te cuides en tu salud porque esto te puede desencadenar tu salud física, emocional y espiritual. Eso te puede desencadenar en cualquiera de estas situaciones, ¿ya? Pero cuida tu salud física principalmente. Aliméntate bien, duerme bien, haz ejercicio. Si tienes que ir a controles médicos, ve a controles médicos. Y cuídate mucho tu salud, mi querido amigo o amiga de Virgo. Si tienes cosas aplazadas, pues ve. Bueno, vamos, mis queridos amigos y amigas de Virgo, para su situación económica. Estas 4 primeras cartas nos hablan acerca de tu presente.
Y estas cuatro siguientes cartas te hablan acerca de un futuro cercano y del consejo de tus guías espirituales. En este momento, con relación a tu economía, estás pasando por una etapa, digo yo, más bien un poco difícil. Eh, Pareciera ser que hay algo que tú quieres conseguir y no lo has podido conseguir todavía. Em, Has enfrentado lo que sea, has estado trabajando, pero has tenido cierto tipo de obstáculos y cierto tipo de, no sé, de contratiempos para poder alcanzar lo que tú quieres con tu economía, con llegar a un escaloncito más con relación a tu situación económica. Las cartas te están diciendo que si no ves luz en algo, que busques ayuda profesional, asesoría jurídica, asesoría de personas que tengan más experiencia en el negocio que tú quieres emprender, asesoría económica, leas, no sé, busca asesoría al respecto para lo que está pasando en este preciso momento. ¿Qué te espera en un futuro no muy lejano? Que te cuides mucho de personas, muy seguramente del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que te pueden estar engañando con relación a una inversión o un dinero. En un futuro muy cercano te espera no sé, un crecimiento económico, vas a tener prestigio económico, social y vas a poder hacer realidad todos tus sueños con respecto a tu economía porque igual estás trabajando y has trabajado durante toda tu vida, así seas joven o no. Em, tengas cuidado con personas cercanas a ti porque a veces tanto éxito y tanta prosperidad causa muchas envidias y puedes tener confrontaciones con personas cercanas, muy cercanas a ti. Definitivamente los frutos de tu esfuerzo se ven ya, se ven venir definitivamente y vas a tener una época, aunque en este momento no vea las cosas muy claras, aunque en este momento te sientas algo frustrado y que pienses que no has logrado tanto, si has logrado mucho, estás luchando, pero los frutos se ven venir. Vamos a ver, mis queridos amigos y amigas de de Virgo, con relación a tu economía, ¿qué me les dicen sus angelitos? Los de Libra son sus vecinos. Bueno, este angelito maravilloso, súper maravilloso, te dice: el cielo te da el poder de sanar. Mira lo que te estoy diciendo. Viene una época súper, súper buena. Mira que uno trae de sus antepasados, trae memorias y también se relacionan con la economía. Por ejemplo, el abuelito, aquel que desperdició la fortuna jugando gallos a las cartas, que no sé qué. Y entonces, pues de ahí en adelante como que nadie prosperó en la familia. No, tú eres esta persona, esta generación que está llamada a romper con eso, con esa situación. Entonces, averigua muchísimo acerca de las constelaciones. No tiene que ver nada con esoterismo ni nada de eso. Las constelaciones es un tipo de terapia de ayuda emocional y generacional desarrollada por un psicólogo e investigador alemán. Los alemanes son maravillosos en cuanto a la psicología. Entonces, averigua acerca de eso porque tú estás llamado a romper con eso y hacer una generación nueva. Este otro angelito te dice: acoge la luz del cambio. Mira lo que te estoy diciendo, ¿ya? Las cosas no tienen que ser las mismas para ti ni de aquí en adelante. Entonces, busca la manera de romper con ese molde en cuestiones económicas que viene de tus antepasados para que puedas seguir avanzando. Vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas de Virgo, con relación a todo. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy. Les mando miles de bendiciones y un abrazo de luz. Nos vemos en una próxima ocasión.